que estén comenzando, atravesando un hermoso sábado, día espectacular, mañana fresca. Como me gusta a mí, estamos llegando a mi estación favorita del año. A muy poco les debe importar eso, pero bueno, llévense este paquete para Mendoza. Mientras tanto voy a aprovechar a colgar mi llave 1932, 5 octavos, un tablero de llaves de pulgadas. Así que bueno, está tomando forma el orden del tablero. Qué jodido que estoy. Hamilton. Esto ponemos acá. ¿Cómo andan los amigos? Tito querido, ¿cómo va? Paper, hi, ¿cómo va? Yesenia, buenas tardes. Bueno, acá es buenos días, estamos en Buenos Aires, Argentina. Marina Cornelo, hola, ¿cómo estás, Marina? Yesenta Puyac Márquez, ¿tiene tornillos grandecitos? Sí, tengo tornillos de todas las medidas. ¿Qué contás, Paper? ¿Todo bien? Me voy a sacar la campera porque tengo un poco de calor. ¿Cómo anda la banda de la mañana? Bendiciones, señor. Bendiciones, Yesenia. Espero que anden bien. Bueno, son un público que habitualmente no tengo, no conozco, dado que generalmente no prendo el vivo a esta hora. Pero bueno, está bueno conocer algunos amigos nuevos. ¿Sos de Argentina? Me preguntan. Sí, soy un italiano en Argentina. Decidí hacer el vivo, producto de que ayer, en la tarde, tarde-noche, estaba haciendo
el vivo correspondiente y me quedé sin que los comentarios suban, o sea, no interrumpí para nada, seguí desarrollando mi charla sobre herramientas, alguna cuestión técnica, anécdotas, pero me hicieron llegar que en los comentarios hubo revuelo, como que se empezaron a... Porque bueno, tengo haters, tengo amigos, se empezaron a cruzar en los comentarios y se han dado con todo. Entonces bueno, dicen que en Perú nunca se aburren. La verdad no tengo idea, no estuve en Perú. Estaría bueno que comentes por qué nunca se aburren en Perú. Coméntenme si pueden comentar, valga la redundancia, díganme si pueden comentar porque no quiero que pase lo mismo que ayer, que se termina trabando y nada, termina siendo un monólogo, no una charlita. Tito, ¿cómo va Tito? Espero que estés bien. Te imagino trabajando o los sábados descansás. Como le comentaba acá a los muchachos, bueno, a las chicas, ayer en los comentarios se agarraron los haters con los amigos, parece que se dieron por todos lados, así que bueno, nada. Está bastante dividido el equipo que defiende a Panchejo, el equipo que defiende a Siciliano, en fin. En el trabajo hasta las 14. Y bueno, sí, es un lindo horario para sábado. Yo si mis hijas hoy no tienen clases de taekwondo, a las 14 las tengo que ir a buscar. Pero como estaban con un poquito de tos y demás, muy probablemente no vayan. Entonces, bueno, las iré a buscar a la casa de la madre a las 2, si no, a las 4:30. Tomás, ¿cómo va? Hola, soy nuevo. Estoy desde el celu de mi hermano. ¿Me saludás? Soy Abraham. Sí, ¿cómo andás, Abraham? Espero que estés bien. Abraham, nombre de judío, ¿eh? Colectividad, que ya festejaste el año nuevo, todos bien, están todos, gozan de buena salud, querido Abraham. Oh, de Chile, vale. No te bloqueo porque la política de mi canal es la libertad de expresión y no bloquear a nadie, pero ya hiciste un par de cosas para que en otro canal te bloqueen. Y saludo desde Chile, peor. Así que nada, seguí. ¿De qué parte de Argentina? Buenos Aires. Buenos Aires, Aedo, partido de Morón. Estoy esperando a que todos los haters que estuvieron en el vivo de anoche y yo no podía leer sus comentarios aparezcan. Así que bueno, les vamos a dar un ratito como para que se interioricen en que estoy en vivo y nada, salgan de la madriguera las ratas, las pequeñas ratas. Y si no, comenzaremos con una nueva charlita sobre herramientas. Al señor JC-JC lo invito a que participe del vivo, dado que noto que en los comentarios es bastante picante. Así que bueno, te espero acá, así podemos charlar en vivo. Ah, está. Ahí, pero mi papá fue el martes. Bueno, feliz cumpleaños a tu papá.
Bueno, vamos a esperar que aparezcan los picantes. Y si no, ya comenzaremos a describir algunas herramientas que tengo en las cajas, como pidió, me sugirió el amigo Marcos, seguidor del canal, pero no sé si estamos saliendo en los comentarios. ¿Cómo va, Patricio? Buen día. Por fin alguien conocido. Ya no sé si sos el real, el falso o quién, pero bueno, buenos días. Me estuvieron comentando que se picanteó ayer en el vivo cuando se desactivaron los comentarios. Nada, acá estoy de vuelta en vivo. No, la política no es bloquear a nadie. Lo que pasa que hay algunas personas, y te lo voy a decir porque no sé, arrancaste pareciendo un hater, después parece que tenés vida propia, o sea que sos una persona independiente, una persona física. La idea no es bloquearte porque no, verdaderamente, más allá de la ironía y el sarcasmo con que nos manejamos, siempre estás, participás y estás dentro del marco del respeto. La bronca que tenés con el amigo Gregorio a mí me molesta, sinceramente, porque Gregorio es mi amigo. Y yo defiendo a mis amigos. Lo necesiten o no. Le sobra pico y aguante a Gregorio para defenderse solo. Pero bueno, no es que me siento cómodo al verte discutir con él. Pero la idea no es bloquear a nadie. Yo me voy por las ramas, pero todo tiene una raíz. La idea no es bloquear a nadie, de hecho no voy a bloquear a nadie porque yo soy fruto, no sé si vos seguís mi historia o no, yo nací en Italia producto de la censura, la represión y por culpa de un gobierno donde no se podía expresar libremente. Si yo bloquease o silenciase o hiciese alguna de esas pavadas, que no sé ni siquiera cómo se llaman, estaría yendo en contra de mis propios principios y de mis raíces. Dicho esto, han aparecido algunos haters, por ejemplo un tal Zeus Panchejo, que se mete en terrenos donde sí por ahí puede manchar un poquito mi buen nombre. Yo en una ocasión o en varias me vi haciendo pesas con las pesas de un cliente. Ese hater no sabe si yo tengo una relación de amistad con el muchacho, si yo lo conozco hace años, si yo tengo la licencia para hacer eso. Y comentó algo que me molestó. Puso, estos son los típicos que después cuando te distraes te revisan la mesita de luz. Eh, yo a lo largo de estos 35 años de trabajo tuve innumerables cantidad de veces las llaves de las distintas viviendas donde estuve desarrollando tareas. Ya sea porque me voy cuando no hay nadie o porque llego cuando ya se fueron todos. De hecho, si enfoco en el lugar donde yo cuelgo las llaves de mi casa, del taller y demás, y de los vehículos, tengo, no quiero exagerar, pero 3 llaves de domicilio fijos que yo ya las tendría que haber devuelto por la culminación de las tareas, pero como son viviendas que están permanentemente en alquiler y después hay que irlas a buscar a la inmobiliaria para realizar alguna tarea, las tengo yo, porque el dueño me las confió. Y que aparezca un idiota de estos a dudar de mi buen nombre y honor, me hizo replantear si por ahí estaba bien esto de dejar que tantos giles, opinen libremente. Eh, como te dije, tengo acá en mi taller no menos de 3 juegos de llaves de distintas viviendas, obviamente, donde cuando se desocupa alguna vivienda, voy y realizo las reparaciones correspondientes y soy yo quien da el visto bueno
si el inquilino dejó el departamento en condiciones y si no, soy el encargado en hacer videos, fotos y demás sobre los daños que no deberían estar, porque soy quien prepara las unidades, sean departamentos o casas, en pintura, plomería, electricidad y gas. Que aparezca un salame de estos diciendo estos son los típicos que cuando te descuidas te revisan la mesita de luz, la verdad me dio un poco por las pelotas. Entonces dije, capaz que estoy dejando que esto avance mucho y están poniendo en juego mi buen nombre y honor. El tipo no sabe si yo tengo confianza con el muchacho para agarrar las pesas y ponerme a hacer pesas, si me quiero poner en cuero a tomar sol, cosa que no haría, pero si en días de calor te dice el muchacho, sáquese la, muchacho, bueno, un decir, porque son abuelas generalmente. Muchacho, sáquese la remera y trabaje cómodo, mire que no hay problema. No, no, no es mi estilo. Y los que me conocen saben que yo no voy a un domicilio ni siquiera en bermuda o en short. Siempre pantalón de trabajo o jean o vaquero. Y que aparezca un Gil de estos representando a otro Gil mayor y que diga eso, la verdad me hizo replantearme si iba a dejar que avancen tanto las malas. Pero bueno, no. Como te dije, Patricio, redondeando, conclusiones, como me gusta decir. No, muy probablemente no, no silencia a nadie, acá pueden decir lo que quieran, de hecho puede entrar el verdadero panchejo en este momento, drogado o borracho o sobrio, como esté, y decir lo que se le cante. Estoy acá. Pero bueno, vamos a ver qué nos dicen en los comentarios, dado que cuando empiezo a esbozar una teoría, eh, empiezan a comentar interesante. ¿Me puedes mostrar unas herramientas como para hacer una casa en el árbol? Te sugiero que veas un capítulo de Los Simpson. Bart hizo una. Eugenio, ¿cómo va? El cero. ¿Cuántas pinzas? ¿Esto es mecánica o salseo? Esto es un taller. Salseo, calculo que te referís a lo que se hace dentro de una olla con cebolla, puré de tomate. Una vez que se rehogó un poquito la cebolla, que ya se doró, ahí le echás el puré de tomate, lo dejás que se cocine un poquito, después lo mezclás, le echás un poquito de agua y le vas agregando distintos condimentos. Entre ellos podría ser pimienta, podría ser orégano, provenzal, que es una de mis favoritas. Una vez que dejaste que eso se cocine un poco, no, desconozco de tiempos, me guío por aromas, agarrás y le metés pollo, le metés algún pedacito de carne y te haces un estofado. Calculo que te referís al salseo con eso. Marina Cornelio nos dice hola. Lo vimos en el video del mueble de bajo mesada. Tengo las llaves de todos los departamentos de esa clienta, que son más de dos, y te puedo asegurar que no tengo ningún problema. El galponero, ¿ya terminaste el laburo? No, los sábados no trabajo. Los sábados me dedico a estar en mi taller, a acomodar algunas pinzas, a hacer videos para amigos y, bueno, previamente haber desayunado, como me gusta a mí, acá en el taller, tomar unos mates o un café. Ya va a llegar la época del café. eh, y nada, comer una facturita. Y después, como me enteré que se picanteó ayer en el vivo, cuando yo no, los comentarios me dejaron de aparecer, nada, entré como para aclarar un poquito algunas cosas. Bueno, debo cenar algo, debo cenar, salgo y entro, porfa, no barra el live, señor, bye, salgan, chao. Yo estoy borracho, dejando 2 likes y dando 5 toques a la pantalla. Bueno, Gama, si estás en ese estado te conviene irte a dormir.
lo mejor de una moto, de una mota. Bueno, este es el riesgo de hacer vivos a esta hora, ¿no? Aparecen todos los fisuritas, los borrachines, pero bueno, eh, es así. Un saludito y ellos se creen cuando se despierten mañana a las 6 de la tarde que estuvieron hablando con Papá Noel. Pero bueno, cosas que pasan, decía Larralde. Bye, bye, Yesenia, Yesenia. Creo que de todas las mujeres que conocí, ninguna se llamaba Yesenia. A la distancia y con lo poco que veo, te iba a llamar Jessica. Pero bueno, no tomo trago. No tomo trago, nos dice Gama. Que bueno, a ver. Verdaderamente en este tramo del vivo le tengo que dar la razón a Zeus Panchejo. No hay nada demasiado interesante, dado que bueno, los amigos no están y aparecen personajes que quizás me están viendo hasta desde una unidad penitenciaria sin saber qué es lo que hay atrás mío. Son herramientas, muchachos. ¿Qué va a hacer? Pero bueno, vamos a darles unos minutitos más y vamos a empezar a mirar algunas herramientas que tengo en las cajas, como me pidió el amigo Marcos que describa. Y lo vamos a hacer, lo vamos a aprovechar, ya que bueno, estamos en vivo y no se abandonan los vivos. Sí, me gustaría que aparezca el señor JC. Sí, me gustaría que aparezca el señor JC-JC22, que aparentemente tiene mucho para decir sobre mí, sobre mi persona. Bueno, lo que te puedo decir es que si tenés un canal de YouTube, no miré, la verdad no miré, pero si tenés, vamos a mirar tu contenido, vamos a ver qué tan interesante está. Eh, y no pierdas tiempo acá. Seguí viendo videos tan instructivos, entretenidos y útiles como el de la persona que vos mencionás, mi estimado JC-JC, porque bueno, la verdad no tengo nada para decirte. Lo que puedo sugerirte es que no desaproveches el tiempo, porque el tiempo es lo único que se va y no vuelve. Lo único que tenemos como presente es ahora y ya no está más. Entonces, trata de invertir mejor tu tiempo. Llegó el querido amigo Ricardo Abelluto. ¿Cómo va, Ricardo? Espero que andes bien. Eugenio, Eugenio, gracias por estar. Gracias por haber aparecido entre tanta barbarie, Ricardo Abelluto y el amigo Eugenio. O que aparezca el pelado de Letios, lo estoy buscando todavía. Si bien ya se me bajó un poco la calentura, obviamente, pasó una semana, pero hasta ayer, que fue uno de los últimos días que voy a transitar por Castelar, producto de que ya terminé mis tareas, me fueron sumando otras. eh, Estuve tratando de localizar distintos autos etios, blancos, tocando timbre en distintas viviendas, pidiendo hablar con los dueños y todos los que salían, ninguno era. Lo estaba esperando para, bueno, acomodársela en el medio de la gorra y después romperle todo el etios a barretazos, cosa que no pude hacer y me quedé con la calentura. Me bombó ayer. Sigo patrullando en Castelar Sur. Hoy en Ituzaingó Norte salgo para un trabajo en un rato. Yo estoy cerca de Ituzaingó. Estoy en la calle Pairó trabajando. Pairó y casi llega con los fondos del Gorki, de lo que se conoce como el Gorki. No sé si ubicás el lugar. Volviendo de ahí me pasó llamémosle el incidente
con el payaso este que lo estoy buscando. Lo estoy buscando. Pelado, ojos claros, barbita. Bueno, 8 cuadras de tu casa. Un día de estos paso, te toco el timbre y tomamos unos mates. Tomamos un vaso de jugo, un vaso de agua. Yo estoy en Pairó al 3100. Y previamente había estado trabajando en Andrade y La Vía prácticamente. O sea que fue una temporada de trabajos en Castelar. Ya es como que la moto va sola para aquel lado. Yesenia regresó, Gama no sé cuánto, nos pone deditos para abajo. Esos deditos, nada, Gama, te voy a ignorar de ahora en adelante. Dado que ya ha llegado gente que conoce la mecánica, la dinámica y son amigos del canal, vos no tenés demasiada importancia en este vivo. Pero bueno, como dije, me gustaría que aparezca gente que ayer picanteó en los comentarios. De hecho hay muchos que bueno, que sé que se han desubicado de los haters. Y estoy esperando al señor JC, que tiene bastantes cosas para decir. Bueno, ya te hablé hace un ratito. Ayer muy buenos los destornilladores. Estuve haciendo una especie de, llamémosle popurrí de marcas, modelos, dado que, bueno, como no podía interactuar con ustedes, le di curso como si fuese una charlita a modo libre y nada. Conozco la zona oeste solo de pasar con el Sarmiento, desde Flores a Morón, la universidad y pasear un poco por Castelar Norte. Muy linda zona. Sí, sí, la verdad que es una muy linda zona. Sobre todo sobre la avenida Santa Rosa, lo que se conoce como La Pava. Espectacular para ir a tomar un cafecito ahí. Ahora ya sé quién eres, nos dice el cero. Bueno, te vi afuera la semana pasada. ¿Afuera de dónde? Cero. Parece una idiotez. En la semana pude comprar una combinada Inafor de 1 pulgada. Nunca tuve que... Sí, yo tengo. Yo tengo. Lo que pasa que, bueno, esta ya tiene 30 años conmigo. Pero es de 1 pulgada. Es de 1 pulgada. Venían con su valor. Bueno, no sé si van a apreciar los detalles. Con su valor en milímetros de este lado. Este es uno de los modelos de Inafor que se podría considerar digamos, de las mitades de la producción. No eran ni los modelos toscos del principio, ni los modelos ya refinados de los finales. Pero tengo llaves nuevas incluso. Tengo llaves nuevas de la marca, donde se pueden apreciar todos esos detalles que les digo. Por ejemplo, esta es la 1516, medida anterior a 1 pulgada, que, bueno, verdaderamente ya imprimían la firma Inafor en la matriz. Antes venían con las letras Inafor, o sea. Me hizo acordar la Stanley 86867. Sí, vos sabés que cuando surgieron en aquel momento las Workmaster, yo les encontraba un paralelismo, porque bueno, llaves acodadas, todos nos referenciábamos con Baco PU. Después, bueno, empezó a venir Gedore, si bien ya obviamente existía, pero se empezó a ver acá Gedore.
acodada, pero eran una llave muy bruta al lado de lo que era la Baco. Y las que venían planas, si bien había un surtido de marcas que fabricaban sus llaves en modelo plano o con ángulo reducido, como le dicen los que saben, eh, generalmente las Raselli, las Dowidad, eran más cortas. Estas eran unas llaves con un poco más de longitud para imprimir cierta palanca. Y las Stanley de esa época, las Worldmaster, eran muy parecidas. Lo que no me gustaba, en aquel momento me acuerdo, es que es la inscripción, el litografiado de la herramienta Stanley Worldmaster. Que hoy las veo y soy un enamorado. Yo siempre digo lo mismo, quiero creer que en algún lugar del mundo Stanley está haciendo algo superior a lo que se ve, porque bueno, no está llegando a lo mejor de lo mejor, digamos, pero tenían un cierto grado de parentesco. Ayer cambié una canilla de media, de carga de lavarropas de media, la ajusté con una fija de 22. Está bien, está bien, está muy bien. Yo hubiese usado la de 7 octavos, pero bueno, si te permitió el ingreso de la llave y la canilla, lo que pasa que lo que es plomería y gas, vos sabés que va todo en pulgadas, pero bueno, si lo pudiste desarrollar. Por eso te dejo. Tu actitud no me parece como tratás a los seguidores, por eso te dejo y soy moderador de bar. Tómatela. Llévate este paquete para Mendoza y no vuelvas. Sí, como esa con la firma en cromado. Muy bien. Sí, sí. Son herramientas espectaculares. Inafor todavía se puede conseguir algo en algunos depósitos, quizás en Capital, quizás en Zona Sur. En Zona Sur, el factor común es que se pueden conseguir llaves o medidas grandes, producto de, bueno, eh, la mecánica que se desarrolla en aquellos lados, que por el lado del oeste, yendo para Moreno, General Rodríguez, a veces también hay talleres de ese tipo, pero no en la gran mayoría como lo que es en la zona sur. Estoy hablando de lo que es volcadoras, grúas, bateas. Las bateas son las bateas de 12 metros cúbicos que van tipo semi. Es mecánica pesada. Y bueno, obviamente esos depósitos tenían herramientas acorde a esas tareas y los que cerraron y quedaron con mercadería adentro, no es difícil encontrar llaves de 38, 42, pero ¿qué uso le podemos dar más que decir qué hermosa es? Yo tengo dando vueltas, están acá en el taller. Lo que pasa, bueno, las tengo guardadas sin usar. Tengo Inafor 38, 41 y 40, 45. Llave de dos bocas que las compré por poca plata, pero nunca las pude utilizar. Si bien por ahí en alguna tuerca me encuentro cerca en algunas situaciones, no son de la medida. O son chiquitas o son un poquito más grandes. Entonces, están a modo recuerdo. Y también las fábricas textiles con esos telares viejos y esas calderas. Claro, ahí se usaban medidas muy grandes, muy grandes. Lo mismo que en lo que es ferrocarriles. Tengo un cliente, Roberto Sacagnino, que trabaja en ferrocarriles, no está en la parte taller y eso, pero tuve la suerte de que alguna vez, por alguna razón, tener que ir a verlo.
y me muestre los talleres. La verdad que bueno, se merecerían los muchachos que le cambien las herramientas, pero hay herramientas de 100 milímetros cortas así. Vos decís, ¿cómo podés hacer fuerza con eso? Pero bueno, sí, son verdaderamente grandes y nada. Quizás sí, los muchachos de los ferrocarriles se merecen algunas herramientas nuevas. Renuévenle las herramientas porque seguir laburando con eso es medio complejo. Pero bueno, hoy nos dedicamos a recomendar las medidas imprescindibles de llave fijas que habría que tener como mínimo. Lo que pasa, Patricio, que vos mejor que nadie sabés que depende la época en la que hayas estado desarrollando tareas, van a ser las medidas imprescindibles. Por ejemplo, eh, 80, década del 80, década del 90, con una 8, una 10, una 11, una 13. Por ahí aparecía alguna 14, 17, 19, 22, 24, desarmabas lo que querías. Prácticamente era así. Te ponían 9, 12, 15 y 21 en lo que no quería que toques. O sea, en las herramientas que por ahí te venían en mecánica automotriz, cuando te venían esas unidades, o sea, cuando tenías que desarmar algo que tenían esas medidas, eran porque ahí no tenías que meter la mano. Generalmente te venían herramientitas con medidas para cosas insignificantes, como desconectar la batería y demás. Pero hoy en día juegan papeles importantes la 7, la 8, la 9, la 10, la 11, que se podría utilizar 716, porque estamos hablando en tirafondos, la 13, agarró un rol importante la 15, la 18, de hecho las motitos actuales de los muchachos que están haciendo repartos y ese tipo de cosas, la mayoría de los ejes vienen en 18, en 15, alguna 21 para aflojar la rueda y sacarla, que es lo más común que te puede pasar en la calle, tener una pinchadura y bueno, tener que sacar la rueda. Entonces es complejo. Por ejemplo, antes, un buloncito de 6 milímetros, venía generalmente con la cabeza hexagonal 10. Hoy el factor común es que ese mismo bulón venga con la cabeza hexagonal 8. Entonces hay que ver en qué época nos estamos refiriendo al tema medidas. El tema es que con la 24 te quedaste corto para una pulgada. No, no, 24 es 24. 24 es 24. No hablé de pulgadas todavía. Todavía estoy hablando todo en milímetros. Si vos querés tener un parecido con 24, tenés que ir a 31, 32, que no se fabrica llave en esa medida, ¿sí? Sí se fabricaban tubos, que es 2406. Si no, lo que tenés más parecido, que a veces podés llegar a tener la suerte de que te vaya, como no, es la 1516, que está dando 23,8. En pulgadas, generalmente un cuarto, 5,16, 3 octavos, 7,16, media, 9,16, 5 octavos. Podemos prescindir la 11,16. La 3 cuartos va a jugar un rol importante porque va a ser la 19 en algunos casos. Y después 7 octavos. Estamos puenteando la 13,16, que rara vez la vas a usar. Después, una pulgada no se está utilizando demasiado.
sí se usa 1,1/8 y 1,4, pero también tenés que ver en qué la estás utilizando, porque ahí es donde va la 32. Esas serían más o menos las medidas que vos me estás preguntando, en pulgadas, que si bien hoy en día no es algo que se utilice en forma inexorable, o sea, es prácticamente todo métrico, pero los que estamos en la mecánica de la antigua escuela juegan un rol tan importante las pulgadas como los milímetros. Tuve un 128 y con una 10 y una 13 desarmaba casi todo. Claro, es lo que yo te estoy diciendo. Y si tenías una 8 y una 17, el casi lo reemplazás por todo. Se desarma todo. Todo depende qué costumbres y qué usos tengas. Hay mucho tallercito de metalúrgico chico que les gusta trabajar con tornillería de 3,16 o de un cuarto, buloncitos de un cuarto, buloncitos de 3,16, y ahí trabajás con 3/8 y 7,16. Pero bueno, eso va en base a... Sergio, bienvenido, bienvenido al vivo. México presente, saludos a México. Gracias por estar, por escuchar. Pero bueno, acá seguimos esperando a los amigos que picantearon el vivo ayer, que hoy no han aparecido. JC-JC, te sigo esperando para ver todo lo que tenés para decir. ¿Soy un tipo pedante? Por supuesto que sí, por supuesto. Sí. ¿Cuál es el problema? ¿Vos qué te pensás? ¿Que tu ídolo es el cara de pingo buenito que ves ahí en los videos y que es amor y paz y nada, y es así? Es un vendedor. No hay nada más falso que un vendedor. Yo conozco dos clases de hombres, el que trabaja y el que no. Se acabó, es así. Él no trabaja. Sigo sacando unidades que tengo que agrupar para que, bueno, dentro de la charlita vaya quedando algo ordenadito. Buenos días, Diego. Gracias por estar, gracias por estar. Decidí, dado que viste que los sábados generalmente me quedo en el taller ordenando un poco, bueno, decidí prender el vivo, porque como ya le dije a los muchachos como 22 veces, eh, ayer en un momento se me cortaron los comentarios y parece que se armó lío entre haters y amigos verdaderos del canal. Y bueno, nada, a raíz de eso se han ido se han ido suscitando los comentarios. El amigo Gregorio no quiere venir más a los vivos porque ya le tienen los huevos llenos. La verdad que bueno, en un momento se me cruzó por la cabeza empezar a bloquear esas cuentas. Eh, pero no producto de defender al amigo, porque el amigo Gregorio tiene aguante como para bancársela solo. Ya todo eso lo dije. El problema es que apareció una cuenta, Zeus, donde pone en duda mi buen nombre y honor, y ya lo he dicho. Pero bueno, nada, para no dar toda la explicación, porque veo que Patricio Garay comentó, y ahora sigo con lo que estábamos hablando. En el secundario a los eléctricos solo nos enseñaban las medidas SIMELA, Sistema Métrico Legal Argentino. Bueno,
depende qué especialidad estaba siguiendo, porque yo soy técnico electromecánico y veíamos todo tipo de medidas. De hecho, los trabajos prácticos de ajuste, donde teníamos que utilizar macho para roscar, ya sea en morsetas, en soportes, bueno, donde amerite extractores que hemos realizado, se utilizaban roscas de 3/16, de 5 octavos, machos importantes. Yo no sé si es producto de las herramientas que había en la institución donde yo iba, que bueno, trabajábamos con llaves del año 60, 61, cuando se fundó el colegio, que siempre digo, estaban utilizadas y recontrautilizadas, y generalmente no siempre por manos idóneas, por manos inexpertas, que eran las nuestras. Pero bueno, si vos netamente aprendiste a trabajar con ese tipo de llaves, yo no te puedo cuestionar nada. ¿Qué querés que te diga? ¿Está bien? Nosotros trabajábamos con todo tipo de herramientas, en pulgadas y en milímetros, utilizando la que corresponde para cada caso. O sea, vos atravesaste toda la escuela técnica sin saber que una llave de un cuarto equivalía a 6 milímetros, 35. ¿Me estás queriendo decir eso? Porque la verdad ya estoy dudando de tus conocimientos. O sea, solamente existían las medidas que ustedes utilizaban, que en tu especialidad se utilizaban. O sea, te venían con una llave, no sé, de 13/16 y no entendías de qué te estaban hablando. O yo estoy interpretando mal. En tercer año ya empecé con la especialidad eléctrica. Hasta tercer año generalmente, ahí comparto, eran talleres, me acuerdo que había 4 rotaciones: carpintería, ajuste, electricidad y hojalatería. Y se rotaba durante el año, se rotaba en esas 4 rotaciones. Hasta tercer año, salvando, o sea, carpintería después ya no se abordaba, se abordaban otras áreas, pero era así, se iba rotando y sí, en tercer año ya es como que comenzaba la especialidad en la carrera. De hecho, muchos compañeros mutaron, migraron de técnico electromecánico a técnico en electrónica, dando algunas equivalencias mínimas que les permitía cursar. La cartuchera de atrás, Curcat, es un caño. Disiento un poquito con vos, la cartuchera de atrás es Curcat, pero no es tan un caño. La que es un caño es la que vende el muchacho del otro canal, que es naranja y negro. Esa creo que está confeccionada con una tela un poco más reforzada e incluso es unos milímetros más grande. Estas que yo compré, no sé si seguís el canal o no, estas que yo compré, producto de haber tenido las anteriores que te digo, o haber tenido la anterior, la verdad me resultaron un poco un fiasco, dado que se gastan de estar dentro del bolso. Pero bueno, lamento disentir con vos en eso, pero no son un caño. Por ejemplo, tornería no hice en tercero, pero sí laboratorio de mediciones eléctricas. Está muy bien, está muy bien. Está muy bien. Lo que pasa que hay que ver, y esto lo tenés que contestar para saber si estamos hablando de la misma carrera. El técnico electromecánico tiene que conocer mucho tanto de electricidad como de mecánica para juntar las dos vertientes y saber cómo trabaja un motor eléctrico. Que eso, bueno, corresponde al campo de la electricidad, obviamente, pero tornería tuvimos, hemos hecho un montón de trabajos en tornería,
Incluso hemos puesto en marcha motores de 4 tiempos, hemos visto puesta a punto de motores. La verdad que estoy muy orgulloso de haber cursado los años que yo cursé la escuela técnica. La especialidad. No sé, normalmente empiezan. Sí, ahí es donde de tercero en adelante, de tercero en adelante, es como que se dividía. Yo cuando ingresé, el primer día que fui, en aquella época, íbamos solos, no, no nos acompañaba ni papá ni mamá, yo me anoté solo, o sea, sin ningún problema. Pedí los certificados correspondientes en séptimo grado, bla, bla. Me anoté, llegó el día, decía, bueno, patio grande, había como más de 150 pibes, aspirantes a primer año, tanto, primero primera, tanto, primero segunda, tanto, primero... Era, había hasta primero sexta. Yo había quedado en primero cuarta. Cuando terminamos, que el tercer año es la gran bisagra, cuando terminamos había quedado sexto primera y sexto segunda. E incluso con la mínima cantidad de alumnos, porque nos podían haber juntado a todos y dar un solo curso. Pero ¿qué pasa? Comenzaba la reducción de profesores. No se necesitaban tantos profesores. Entonces nos mantenían separados y daban dos cursos que por ahí juntábamos las mesas y estábamos alrededor del profesor recibiendo una clase. Nosotros terminamos 15. Nosotros menos, nos llegamos a recibir menos. Algunos estuvieron en la fiesta, todo, pero les quedaron materias. Yo tuve la suerte de no llevarme materias a lo largo de todo lo que fue el industrial, porque tenía la certeza de que si no lo hacía de una, no lo iba a volver a hacer. Producto de que quien participó, quien cursó en una escuela técnica, sabe que es muy caro, parece mentira, pero es muy caro, eh, dado que, bueno, por ahí lo que se conocía como comercial antes era llevar una virome y una carpeta y más o menos con los libros de estudio podías llegar a hacer un cursar tranquilo. Nosotros teníamos lápiz, HB, 2H, 3H, 3B, 4B, 5B, 6H, 5H, así, para distintas cotas, distintas menciones, distintas, distintas situaciones que aparecían en los planos, tenía que ir con un trazo correspondiente. Después las hojas para hacer los planos tenían que ser hojas romaní, había que comprar la regla T, escuadra 45, escuadra a 60, escuadra a 90, compás, que tenía que ser una herramienta fiel. Yo tenía la suerte que el profesor de dibujo técnico me pedía, no yo, todos, nos pedía las herramientas que utilizamos para hacer dicha lámina. Porque claro, el tipo por ahí te caía con una Piscini y una Plantec y le daba que tu plano estaba completamente fuera de medida. Pero capaz que no era un error de concepto, capaz que era un error de la herramienta con la que estabas utilizando, que estabas utilizando para realizar dicha lámina, dicho plano. Entonces te pedía las herramientas y cotejaba con tus propias herramientas. Eso estaba muy bueno porque antes de hacerte un círculo rojo en el error, el tipo verificaba que vos hayas comprendido los conceptos. Porque capaz que era un error de que la herramienta que estabas utilizando no era del todo fiel, porque por diferencia de precios se tenía que destacar Piscini y Plantec por cualquier otra que pudiésemos estar, no sé, utilizando
los más humildes. A mí me pasaba que unos minutos antes de entregar la lámina, las cotejaba con herramientas de compañeros y yo digo, chao, me pone un uno porque da otra cosa. Pero al medirlas con las que yo utilizaba, daba bien. Pero el error estaba en la calidad de la herramienta. Por eso, por eso, las herramientas de trabajo deben tener un estándar de calidad. Y ahora es cuando todos dicen, y bueno, eso es lo que dice Larry, y vos le das con un palo. No, no. Yo no discuto sobre la calidad de las herramientas. Yo lo que digo es que se puede trabajar con una pinza Bullet y llegar a los mismos resultados que con una pinza Nipex. Es así. Vamos a ver qué comentan porque yo me voy por las ramas. Nosotros terminamos 15, Ricardo de YouTube. Y sí, en la base de Morón empezamos 2 cursos de 45, 6 años después, 15 y 3 repetidores. Es lo que exactamente pasaba. Y no era extraño llamar, pues me pasaba con amigos. Uno se hacía de compinches, de salir. Nosotros en la mañana teníamos teoría, en la tarde taller, salíamos corriendo. Nosotros empezamos a conocer el hambre cuando empezamos a comer seguido, porque no teníamos tiempo de comer. Teníamos que ir desde teoría a taller y de taller volver a nuestras casas. Y había un día que no había taller, pero había educación física o formación física, no me acuerdo cómo se llamaba en aquella época. Y bueno, y teníamos que ir y qué sé yo, y nos hacíamos, o sea, éramos compinches, éramos más afines unos que con otros, como pasa siempre. Y no era extraño que por ahí por unos días no aparezca un compañero y llamar y hablar y de no, me conseguí un laburito en un taller, estoy trabajando. Y por ahí tenía 15 años el chico y dejaba, abandonaba. Y llegamos a sexto muy poquitos, muy poquitos. De hecho, yo me había tomado, había hecho buena onda con el padre de un compañero que estaba en la cooperadora y había hecho buena onda, había como una especie de anfiteatro que le llamaban, pero nadie hacía andar la consola. Y esto, bueno, pueden dar fe, pues tengo compañeros, conocidos, pueden dar fe. Ninguno hacía andar la consola de, por ejemplo, si se desarrollaban, porque en el colegio fuera de hora daban cursos de arte y demás, pero que también ese anfiteatro servía para quizás algún acto, como fue por ahí la entrega de diplomas y qué sé yo. Este hombre me encomendó la tarea de poner a funcionar lo que era la consola. Yo la llevé a mi casa en aquel momento, me puse, qué sé yo, empecé a analizar cómo podía funcionar. Bueno, era algo elemental, eran un montón de reóstatos con llavecitas en algunos casos 2 puntos, qué sé yo. Lo único que tenía que coincidir las 3 fichas de 9 conectores que salían, que coincidir más o menos con lo que había, porque, bueno, yo la desarrollé acorde a lo que más o menos me imaginé que podía ser lo que estaba instalado en base a lo que veía. La cosa es que la conecta, me lo cruzo a este hombre, y yo digo, bueno, me va a decir que voló todo, eso sí. Me da la mano, me dice, te felicito, anda todo, anda todo. Fui, miré, subía, bajaba las luces, prendían las luces de color, increíble. Él, la suerte. Eh, la regla T de madera, sí. A mí la regla T de madera me la había hecho Don Poncio, carpintero del barrio.
Gabriel, el escalímetro lo usé para hacer una maqueta con regla de 3 simple. Tenía que hacer una maqueta a escala en la Plaza Moreno, la escuela técnica. Como me rompió la cabeza. Sí, eran trabajos prácticos bastante elaborados, bastante elaborados. Yo cuando empecé arquitectura también costaba mucho el tablero Piscini, las reglas y escuadras. Y lo más incomparable eran las Rotring. Yo pude comprar dos y gracias, hasta que salió el AutoCAD hice dibujos. Cuando salió el AutoCAD fue bueno, como la gloria. Yo ya matriculado de gas, que no tiene nada que ver con el industrial, pasó mucha agua bajo el puente. Pero digo, me voy a ver otra vez, porque el curso de gas era, ya lo dije alguna vez, era teoría y cálculos de gas, y para los que no tenían base técnica o no habían hecho el secundario, era un día más en la semana para que aprendan el desarrollo de un plano, rótulo, qué márgenes había que dejar, vista en planta, vista en corte, corte A, corte B. Bueno, yo dije, me voy a tener que poner a hacer plano de vuelta, la verdad que no me interesa hacer plano de vuelta. Apareció el AutoCAD, vos dejabas ahí a mano alzada un boceto de lo que querías, los tipos te lo hacían a la perfección por plata que ya estaba sumada a los gastos que le ibas a cobrar al cliente y nada. AutoCAD fue una herramienta espectacular. No nos dejaban usar portaminas, había que afilar los lápices H y H y B. Claro, en el famoso raspador, que no era otra cosa que una maderita con una lija, y había que darle con el ángulo la terminación a la punta. Y bueno, había que probarla primero en alguna hoja sin demasiada relevancia, o sea, un papelito cualquiera, porque pasaba que a veces se desgranaba el grafito, y cuando uno en la vorágine de terminar la lámina terminaba de asentar la punta del lápiz, iba inmediatamente a hacer el trazo correspondiente, dibujaba doble. Ahí era para cuetearse. Diego 10 dice en la computadora. Claro, obviamente. Ricardo Abelluto nos dice, yo dibujaba muy bien y muy adelantado, así que no leía las láminas de dibujos de un libro que tenía un profesor editor. Había gente que tenía mucha predisposición para el dibujo técnico. La verdad que había personas que se destacaban justamente por la habilidad y la prolijidad en lo que es las cotas, los distintos bueno, detalles que conlleva hacer un plano para una escuela técnica. Rotring y Pilot. Había puntas. Standler también. Sí, sí, sí. Carísimas. Todo eso que estás nombrando, yo lo veía como algo, no sé, como se veía la Baco 72 cuando comprábamos una llave francesa china. Nosotros cursábamos todos los sábados en la mañana, pero terminábamos a la 1. Pero terminábamos un mes antes todos los colegios. Eso era una linda política. Poder ir algún sábado para, bueno, poder. Sí, yo fui al Chacabuco, Rivadavia y Porredón. Colegio de la Base Aérea de Palomar. Es otro. Sí, no tiene nada que ver la base con el Chacabuco. Néstor, ¿cómo va? Tito.
Estoy de acuerdo con vos, Tano. No hace falta comprar marcas tan caras de herramientas para hacer un buen trabajo. Totalmente. En esa época había especialidades distintas, claro. Ahora no sé, la verdad que no sé. Yo hasta el año, no te quiero mentir, unos años después de la crisis del 2001, unos años después, yo me mudé del tallercito que tenía en mi casa a este taller. Empecé a encontrar carburadores, bujías, alternadores, dínamo, block, block de motor, cigüeñales. Y habían empezado a abrir cursos en la noche. ¿Para qué? Para que la gente, por un lado, se capacite y por otro, que los profesores no pierdan las horas cátedra que necesitaban para tener un sueldo. Y se me ocurrió, antes que tirarlo, donarlo. Doné carburadores, doné un montón de cosas que en alguna fiesta, y de eso tengo fotos en papel, en alguna fiesta me han llamado para, creo que un 25 de mayo, un 9 de julio, para el presidente de la cooperadora, me daba la mano, me agradecía por la donación, qué sé yo, para que se puedan implementar los cursos de mecánica, bla, bla. Cuestión, bueno, el tema de los blogs de motor, el director, creo que era Rodríguez en aquel momento, no me acuerdo bien, me dijo, los blogs y la Aqua por una cuestión de números, vamos a tratar de que no, pero el resto es todo bienvenido. Bueno, perfecto. Eh, Pasó después, quise hacer algo parecido, donar algunas cosas que ya no eran tantas, pero que podía seguir y el director me dijo, mire, a la noche se llevan todo, se llevan todo lo que había, ya no hay más, se llevan herramientas, se llevan material de estudio, muy agradecido, se lo acepto de corazón, pero véndalo, regálelo, porque acá no, la verdad no, no prosperan, o sea, se la llevan. ¿Sí? Bueno, nada. Santiago, querido, Noé Ortiz, recomienda las marcas Inco, claro, sí, recomiendo, sugiero la marca Inco. Tengo muchas herramientas de la marca Inco. Sugiero el uso de la marca Inco. Tengo muchas herramientas de la marca Inco. Me he vuelto relativamente fanático de la marca. No me molesta decirlo porque a mí no me las regalan. O sea, las compro yo. En tanto y en cuanto la herramienta siga cumpliendo con los estándares de calidad, las voy a seguir sugiriendo. Por ejemplo, te puedo mostrar alicates de distintos modelos de la marca. Bueno, tengo pinzas, destornilladores, francesas, martillos, herramientas generales que han dado buenos resultados, sacando alguna excepción, Noé Ortiz, sacando alguna excepción que puede pasar en cualquier marca. De hecho, hay herramientas Baco que se rompen también, pero calidad, precio, Inco va muy bien. Jonathan, bienvenido Jonathan. No, hace un ratito compré un juego de llaves Allen en milímetros marca Smash, sin punta bola. La pagué 6 pesos. Hiciste un negocio redondo, hay que ver qué largo tienen esas llaves, pero 6 pesos hoy en día, eh, para el que no lo tiene, dice, me compro un sándwich y vivo, claro. Pero para los que por ahí nos sobran esos 6 pesos, tener los 6 pesos o tener un juego de llave, yo prefiero tener un juego de llave. Yo, por ejemplo, los últimos que mostré anoche son estos, de la marca Crossmaster, que me compré para reponer, lo dije ayer, lo repito hoy,
para reponer los que, perdí en el taller de Antonio, que eran de la marca Bremen. Era un juego Bremen extra largo, con la bola cardánica y todo eso que a mí no me gusta en absoluto. No me gusta, no me gusta. Está quien le encuentra utilidad, yo no la he podido encontrar. Pero claro, las Bremen de la longitud que yo digo estaban entre 25 y 30 pesos. Estas creo que es 1,5 a 10, de 1,5 a 10, como la mayoría de los juegos, que no trae la 7 ni la 9. Eh, o sea, hay muchos juegos que ya traen la 7 y la 9, por ejemplo ese de Bremen que mencionaba. Y hago todas estas aclaraciones para ahorrarle los comentarios a los tipos que, nada, quieren salir a relucir y decir, yo tengo uno que tiene la 7 y la 9. Sí, ya sé, yo también tengo. Pero antes no era lo más común. Y le mando un saludo al amigo Jorge de Uruguay, que comentaba que en el caso de pulgadas no es muy común que venga la 332. Es una llavecita muy chiquitita, muy chiquitita. Estamos hablando poco menos de 3 milímetros, bastante menos de 3 milímetros, 2 milímetros y medio. Es difícil que en algunos casos venga. Y si viene, no es tan exacta, hay que ver de qué marca, porque viene una especie de alambre que uno intuye que es la llave Allen. Santiago, ¿viste que Gregorio dijo que no va a participar más de los vivos? Sí, la verdad vi y no me gustó. No me gustó porque el amigo acá, el canal es como su casa, es siempre bienvenido. Gregorio acá tiene voz y voto y puede opinar y decir y nada. Este canal es como su casa, o sea, y que producto de la cantidad de haters que hay, que molestan, se me había cruzado la idea, y ya es la segunda o tercera vez que la trato de redondear, pero nunca puedo. Se me había cruzado por la cabeza empezar a bloquear, empezar a silenciar y nada, y seguir los que somos afines y nada, que todo sea color de rosa, como en los canales chetos. Pero, ¿qué pasa? Lo que le decía a Patricio, que fue el primero que me comentó, que me dice, me vas a bloquear, me vas a silenciar. Todos, o los que conocen mi historia, saben que yo soy italiano, nací en Italia, producto de un gobierno que había acá, donde no se podía expresar libremente, donde no se podía debatir, donde, bueno, ya conocen la historia, no se las voy a repetir. Si yo censurara, si yo bloqueara, si yo no permitiese la libre expresión, aunque ustedes no lo crean, yo soy un tipo que tiene esos códigos y estaría yendo un poco en contra de mi esencia. Por eso trato de dejar que se expresen libremente. De hecho, si es más, en un momento el canal lo puse en manos de Florencia y le dije, fíjate, mandá los comentarios a que sean revisados y que silencien al que tengan que silenciar ellos. Silenciar no silenciaron a nadie, silenciaron a una cuenta de Patricio Garay, bastante agresiva y con bastantes faltas de respeto desde el buen día. Pero después quedaron todos, quedó el Patricio Garay que tenemos, el Larry Gato Tool, quedaron todos, no es que me puse yo deliberadamente a bloquear. Pero ¿qué pasa? Y para redondear, apareció un Zeus Panchejo, que en un video yo me veo haciendo pesas, jugando, divirtiéndome un poco en el trabajo, y salta y dice, este es el tipo de personas que después
Cuando te distraes, te abren la mesita de luz. Bueno, ahí ya me dio un poco en las pelotas, porque está poniendo en juego mi buen nombre y honor en ese comentario, que quizás lo hizo sin darse cuenta, porque además de haters son pelotudos, quizás lo hizo sin darse cuenta. Yo tengo la llave de la casa de mis clientes porque a veces yo me voy después de que ellos se van a hacer sus tareas o cuando yo llego al domicilio no hay nadie. Yo tengo la llave de los domicilios de los clientes. O sea, tengo la confianza absoluta de muchas personas. De hecho, le explicaba a Patricio en el llavero donde cuelgo la llave de mi casa, del taller, la llave tengo hasta la llave de las casas de mis hijas, que es mi ex, que podría estar bomba y bomba con otro, y yo tengo la llave para entrar. O sea, dejémonos de joder. Eso sí, no lo permito. Que se ponga en duda mi buen nombre y honor, no lo permito. ¿Por qué? Porque, de hecho, como le explicaba a Patricio, y él resaltó el ejemplo del departamento en donde estaba con mi sobrino trabajando y el departamento estaba vacío, yo de esa chica, que se llama Flavia, tengo, que tiene más de 2 departamentos, tengo cada uno de los juegos de llaves del departamento. Y soy quien, cuando se va un inquilino, le da el ok, que está todo bien, que lo entregó como corresponde, y si no, le mando fotos de las falencias que dejaron los inquilinos para que hagan lo propio con los garantes. Después soy el encargado de ir y resolver lo pertinente a pintura, electricidad, plomería, gas, en caso que amerite, porque hay unidades que no tienen gas. Y una vez que está ok, le vuelvo a hablar al de la inmobiliaria para que lo vuelva a mostrar. O sea, tengo la confianza de mis clientes. Que aparezca un payaso de estos y que diga, este es el típico que después te mete la mano en la mesita de luz y te dan ganas de meterle un castañazo en la nuca. Pero como no pasa, que te lo cruzás para pegarle un castañazo en la nuca, nada, digo, lo silencio, que se vaya al carajo. Pero de todas maneras, no lo hice, porque no está en mi esencia. No se dan cuenta que yo estaba haciendo esas pesas ahí, paveando. Estaba la señora con el lavarropa al lado, estaba el nieto en la computadora en la cocina. O sea, ¿qué saben la confianza que yo tengo o no con el cliente? Obviamente no es con todos así. Obviamente no es con todos así. Pero bueno, quería aclarar eso al amigo Santiago que dijo que Gregorio se va. Ah, Ricardo Abelluto. El colegio teníamos un pelado encargado del pañol, 14 formularios y si no devolvía las herramientas limpias y en condiciones llamaban. Sí, 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 tal cual. Era así. En mi época era así. Jonathan nos comenta que la de 10 milímetros tiene 18 centímetros. Creo que es un juego un poquito. No sé si no es este, ¿eh? A ver. Que agarro una cinta métrica. Sí, es este. 7 pulgadas. La de 10 milímetros, 7 pulgadas. Sí, es un jueguito de estas características. Contanos después qué tal te salió, porque está para aprovechar. Por 6 pesos está para aprovechar. De la marca Smash. Mira. Y te da un cortito en el muñón el muñón en el hígado. A mí me ha pasado que profesores que todavía venían con algunos conceptos antiguos me hayan dado una patada en el tuje. Una patada en el tuje, ya sea por errores que uno estaba cometiendo o porque lo ameritaba. Pero bueno, eran las costumbres de aquella época. Tenía una pinza de 6 pulgadas de la misma marca en 8 pesos.
se la ve linda. Si puedo, en la semana la compro. ¿Qué considerás? ¿Que es una importadora? ¿Que es una marca? ¿Que la están trayendo a buenos precios? Guille, Zapito querido, ayer estuvimos en el vivo completo, no toques las configuraciones. No, no toco nada. Estaba probando los distintos botones, a ver si podía hacer de alguna manera que aparezcan los comentarios, pero no sé por qué desaparecieron. Me llegaron a decir que había mucho comentario agresivo, lo desactivaron, pero eso son teorías que yo no puedo probar. Eh, Tano, en las pinzas, ¿cuál es el mejor? ¿Metz o Bremen? Depende de qué Bremen estamos hablando. Metz mantiene una calidad pareja en un solo segmento. Vos pedís una pinza Metz y te dan la pinza Metz. Depende de la época, te puede venir con los mangos negro y naranja o negro y rojo. Vamos a los ejemplos. Eh, Depende de la época, te pueden venir así. Yo preferentemente prefiero estas. Tenés que tener cuidado que no la confundan con la Rottweiler, que quizás son de iguales características. Metz sobresale en calidad. Y después, una época posterior, vinieron así, con naranja y negro, siendo Metz también, con quizás para algunos un poquito menos de calidad, no para mí. Yo la calidad la encuentro simétrica. Simplemente quisieron marcar una época. Bremen, si te referís a lo que conocemos como Bremen House, que era la gris y azul, te diría que no lo dudes y te vuelques a Metz. Metz. La verdad que es muy buena herramienta. Pero bueno, si estás hablando de segmento Bremen House contra Metz. Metz no tiene un segmento superior. Es lo que hay. Y se la banca muy bien. Ahora, si es un segmento de Bremen un poquito más elaborado, sin lugar a dudas va a ganar Bremen. Miguel tampoco participa en solidaridad con Gregorio, nos dice el maestro X. Me debe el duelo. Mirá, si Miguel te agarra en un duelo, prepará aguja e hilo porque te vas a tener que coser el tuje porque te va a quedar con hemorroides sangrantes. Después, Miguel, en este horario, seguro, está trabajando o descansando. Así que, técnico X, la verdad, estás mal. Diego Guzmán, hola, ¿qué tal? Buen día. Una consulta. ¿Qué herramienta me recomienda para aflojar una tuerca de la válvula de descarga del inodoro? Porque compré unas 224 que son redondas con muescas y ni la 224. Válvula de descarga. Bueno, si estás hablando de tuercas de válvula de descarga de inodoro, estamos hablando de un hexágono grande, de un hexágono de cerca de 60 milímetros. Tenés pocas opciones, o mejor dicho, tenés muchas opciones, pero pocas opciones viables. Yo te puedo decir, agarrá una Stilson de 18 y la vas a apretar con seguridad. Pero ¿qué pasa? Son tuercas plásticas que no suelen tener más de 10 milímetros de espesor, o sea, y estoy siendo muy generoso, la vas a terminar zafando o partiendo. Lo que yo te sugiero es que vayas a la casa de sanitarios y pidas la llavecita que en una época las traían a modo de regalo, los repuestos, y era una especie de horquilla que vos metías y te permitía hacer el ajuste hasta que las gomitas se ciñan y ya está.
Ahora, si lo querés apretar con una Pico del Oro, la 224 te va a quedar chica seguro. Pasate a una 225 y capaz toda abierta, o a una Pico del Oro de 12 pulgadas, quizás toda abierta llegues a morder la tuerca, a poder hacer el ajuste. Si no, bueno, ahí ya se te terminan las posibilidades porque deberías pasar a herramientas de apertura grande con baja longitud. Que en este caso sí las vas a tener que buscar en el canal de Larry porque en lo que es líneas comunes o marcas que podés encontrar en la ferretería, no la vas a encontrar. Yo te sugiero que vayas a la casa de sanitarios y le digas que te vendan la llavecita para la tuerca. Si es que estamos hablando de la tuerca de la válvula de descarga que va en las mochilas, que es un hexágono de aproximadamente 60. Yo estuve trabajando con uniones doble de 1,5 pulgadas y estaba viendo si estaban por acá. Para que te des una idea, el hexágono de la unión doble, es de 90 milímetros. Pero si lo agarrás con la mano, lo apretás, no pierde. Está bien, hay que tener la llave para apretarlo. Yo obviamente la tengo, pero te quiero decir que no es gran torque lo que necesitamos para sacar la pérdida en esos lugares si todo está en línea y bien armado. Espero ser claro. Hace poco conocí la marca, también compré un juego de llave Store. La verdad, desconozco de qué importadora. Voy a ver el blister, a ver qué dice. Vamos a ver si se puede conseguir por alguno de estos lados. Tenés que ponerte una notebook al lado para leer bien los comentarios. Sugerencia. Deberías manejar mejor la tecnología, como yo. Yo soy un técnico a la antigua, vos no sos un técnico. Esa es la diferencia. Me alegra que manejes la tecnología. Yo nunca me pude ayornar. ¿Qué va a ser? Demasiado, que puedo leer los comentarios, que yo pensaba que producto de la vista, que no es uno de mis fuertes, no lo iba a lograr leer, pero me las rebusco. Santiago de Micheli, ¿qué lubricante en aerosol usás? El Mechanic. La verdad que a mí el que me dio resultado, promedio calidad-precio, Mechanic. No sé si se consigue en todos lados. Si no, hay que ir a la vieja confiable, pero tenés que dejar un riñón, WD-40. Pero bueno, no. Mechanic. Yo con el Mechanic hago todo. Lustro. Lubrico herramientas. En las tareas cotidianas la utilizo mucho. Algunos me preguntaban que, dado que me vieron armando cañerías en Aquaduct, que podían utilizar a modo lubricante para no dañar el retén al momento de aparear el macho con la hembra. Al momento de la conexión, lo primero que hay que tener en cuenta es que el corte sea recto. Sea un corte recto y después abocardarlo. Una vez que logramos ese cono y no quieren gastar en el aceite, en el lubricante Aquaduct, que generalmente viene en aerosol grande, tiene un costo considerable que a veces no puede ser trasladado a los clientes, y por ahí no es que necesitan hacer 300 uniones, necesitan unir 3, 4 retenes y se acabó. Lo que yo sugiero, aunque muchos se rían, es el blend.
Blend. El lustramuebles, le piden a la señora de la casa, tiene un poquito de Blend. Es silicona. Silicona con algunas otras cositas que no dañan al retén y lo pueden armar cómodamente. Esto no se lo va a enseñar Panchejo, mi querido JC-JC, que todavía te estoy esperando y veo que no has venido al vivo. Pero bueno, quizás estás trabajando, no es un horario para estar, digamos, para estar disponible. Pero bueno. Va a sonar la nariz. Parece que el resfrío nos agarró unos cuantos, ¿eh? El resfrío nos agarró unos cuantos. Ayer hablábamos de destornilladores, este es un Felo. Lindo. Década del 80. La verdad tuve la suerte de comprar un lotecito de estos, 6, 7 en cajita. Y siempre tengo algunos guardados, porque bueno, son joyitas. Pinza de 2 posiciones, plena década del 90. La compré, me acuerdo, en la calle Sarmiento. Cuadras y cuadras de herramientas hasta el día de hoy. Sigue trabajando. Qué cosa increíble, ¿no? Y qué poca confianza le teníamos en aquel momento a esas herramientas. Tano, mi viejo me dio un destornillador celestial plano chiquito, color violeta. Sí, 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 sí. Es un... tengo que ver dónde están, pero es un buen momento de calidad de la marca Celestal. A ver si los veo, como para que veas que sí sé de qué estás hablando. Estos andan dando vueltas por todos lados. Cuando los buscas, mira, Jonathan. Philips 6. Este es un 6x100. En esa época todavía no se conocían como PH2. Pero va muy bien. Ese era un Philips de 6 milímetros. Punta recta, pala recta. 6x150. Bueno, y dos planos del 6, en este caso paleta común, 6x100. Tengo los juegos completos de estos. Estos los uso mucho en la caja de mecánica, por eso estaban acá. Están los pH 2 por 150. Bueno, por ejemplo,
como dije ayer, la época de este verde en Celestal no seguí bien, no son buenos. O no son del todo buenos, como quizá los verdes antiguos. El verde oliva característico. Bueno, estos se quieren caer. Quédate ahí. El verde oliva característico. Claro, yo tengo hasta el perillero. Mirá, ese sí lo tengo acá a mano. El que se me desintegró, que después lo pude recuperar, fue el de color rojo. El perillero color rojo. Lo usé para desclavar un difusor de un carburador. Al momento de lavarlo con nafta, parecía un chupetín. Dalton, querido, bienvenido a este vivo mañanero de sábado. No se consigue en ningún lado tubo de 13-16 hexagonal en castre 3/4. Solo estriado. Está pasando, no lo digo por tu caso en particular, no lo sabía. Me ha pasado de necesitar un tubo de 35, ya obviamente en castre 3/4, y que simplemente venga estriado. Y por suerte lo conseguí, si no, no podía aflojar unas puntas de eje de un Peugeot, creo que era. Pero bueno, pasa lo que comentaba ayer, que es la eterna discusión de los tubos estriados versus los hexagonales. Con este chiquitito plano podés trabajar en un montón de cosas. Incluso este no lo trae, pero venían con un ganchito para colgarlo. Pablo Ibarra. Hola Tano. Saluda a los muchachos. Saludos a todos, Pablo. Espero vos estés bien. Bueno, no sé de dónde estás escribiendo, pero espero que tengas un día lindo como acá en Aedo. Mañana fresca, no fría, un lindo sol. Ya se viene acercando, se viene asomando la época del año en que soy feliz, cuando estamos cerca del otoño, que es lo más lejos al verano que vamos a estar. No la paso bien en verano, pero... Después, bueno, volviendo a marcas de destornilladores, de la línea Davison. Davison USA. Muchos dirán, se parece mucho al Bullet, el Bullet Serie 700, sí, es prácticamente el mismo mango, nada más que unos fabricados en Estados Unidos, otros en China, pero bueno, los Davison planos, en este caso, venían con esto amarillo y los Philips venían con esto rojo, o sea, era amarillo-negro el plano, negro-rojo el Philips. Muy buenos destornilladores, muchos años que los tengo, muchos. Estamos hablando de cerca de 30, cerca de 30. Después empezaron a venir los Bullet, que ya venían en surtido de medidas con la misma configuración de mango. Para algunos no era cómodo, apoyaba en tres partes de la palma de la mano, con la comodidad o incomodidad que eso generaba, pero en líneas generales como calidad eran buenos. A mí me han dado resultado particularmente los de la línea 700. Después salieron los 800 ya engomados, con materiales bicomponentes y bla bla, un poquito más ergonómicos, pero no tenían los mismos resultados. De Granbur, Pablo de Granbur. Bueno, no estamos tan lejos, así que calculo que las condiciones deben ser simétricas.
antes de ayer cumplí 20 y me autorregalé una caja Baco de media pulgada. De 3 octavos a 1 1/4. Muy contento. Te hiciste un hermoso regalo, te hiciste un hermoso regalo. Equivale a lo que vendría a ser la caja de 10 a 32, que está muy bien. La verdad que estábamos hablando hace un rato, a raíz de unos comentarios de Patricio, la pulgada y el milímetro, la importancia de una cosa y de la otra. Así que te felicito y bueno, feliz cumpleaños. Nada que ver a lo de antes. Y un Baco de antes era un Baco de antes. A ver si podemos encontrar unidad. Bueno, esto es un Baco actual. A ver si podemos ponerlo más bello. Ya estoy aprendiendo a usar los botoncitos. Ahora se me desaparecen los... Esto es un Baco actual. Y esto es un Baco de los que conocíamos como los Bacos. Para agarrar a algo. De hecho, el celular se está sosteniendo con un Baco de 26 de la antigua escuela. A mí la nueva línea de Baco me decepcionó bastante. Dado que, bueno, la nueva línea de Baco, cuando yo activé el protocolo de garantía de Baco para ver si funcionaba o no funcionaba, lo hice con unidades mías, pero que no le tenía no tenía muy poco aprecio, eran llaves que por ahí me habían venido en algún autito que compré. No era raro antes que aparezcan 2, 3 llaves, una llave, generalmente media desbocada, bueno, quedaban en el taller. Cuando empecé con esto de las charlitas y qué sé yo, digo, vamos a probar el famoso Baco garantía de por vida. Si bien yo sabía que funcionaba, porque una vez rompí un mango de fuerza, de los mango verde, que me dolió en el alma, siempre me quedó la premisa de arreglarlo, pero bueno, esos comentarios que uno hace en la bulonera, tráemelo, lo llevé. Pasaron 2 meses, le pregunté, me dice, todavía no llegó, muy probablemente, muy probablemente ni siquiera se lo había entregado al distribuidor. A eso de los 6 meses, yo ya me había olvidado de la situación, me entregan el mango de fuerza nuevo. Yo esperando que me llegue algo simétrico a lo que entregué. Digo, debe haber un stock para poder decir que hay garantía de por vida, deben tener un stock que se te rompió esta unidad, te repongo esta unidad. Va, me llegó el nuevo, era obvio, por una discontinuidad de modelos, que ya no tenía garantía de por vida ni nada, pero verdaderamente me entristeció la calidad. Yo ya sabía que funcionaba. No que funcionaba tan rápido y tan bien como cuando hice la experiencia para el canal. Junté las llaves, que estaba comentando hace un rato. Junté las llaves que me venían en algunos autos, que tenía quizás yo zafadas acá en el taller. De hecho, yo he roto una llave de 1 pulgada, 1 octavo, aflojando un tren delantero, le exploté la estría, un tubo de 30. Y me puse en comunicación con la página, me atendió una chica que no me acuerdo el nombre, me pidió fotos y videos de cada una de las unidades y eso iba a un área técnica, llamémosle un departamento técnico, donde iban a evaluar los daños de las unidades. Bueno, me dijo, esta sí, esta no, esta sí, esta no. El 90% de las unidades me las aceptaron. El otro 10% era desgaste natural de la herramienta y a la de 1 pulgada, 1 octavo que digo, le corté la estría porque era incómodo trabajar con la boca y tener el filo de la estría. Era incómodo. Entonces le corté.
esa no me la tomaron. La tengo dando vuelta, igual me es funcional. Me hubiese dolido entregarla. Pero cuando me mandaron las unidades nuevas, y eso me costó que se vaya algunas personas del canal, no porque se vayan, la verdad que esto a mí me da lo mismo. Yo en ningún momento les dije suscríbanse, denle me gusta, todas esas pelotudeces. Pero se fueron pegando un portazo porque notaron de mi parte una disconformidad con lo que estaba recibiendo. Y claro, créanme que las llaves de dos bocas que yo mandé, por citar un ejemplo, las UD de aquella época, cuando recibí la GZ o 6Z, denominación que le dan a las piezas en pulgadas, también en milímetros, pero a esa eran GM, GM o 6M, las tengo colgadas en el tablero. La verdad que cualquier chinarda se podía parecer más linda a esa línea de Baco que a mí me llegó. E incluso las quedaron accidentalmente sobre un plano. Generalmente yo tengo alguna cerámica plana, lisa, y la llave hacía este movimiento. En el templado de la unidad se le reviró. Antes eso no pasaba. Pero bueno, nada. Baco ya no es lo que era. Resumiendo un poco todo lo que dije. Estoy usando destornillador de Cricut Metz. Me salió bueno. Las herramientas Metz en su mayoría son sugeribles. Yo siempre trato de sugerir y de hacer una nueva toma de contacto con la marca para ver de cómo se comportan. Yo compré la caja de Baco porque incluía la manija de fuerza corta y todas las otras vienen para adaptar alargues y usarla como manija T. Capaz necesitaba una larga y no tenés la manija. Sí, eso es un factor que yo, lo que decís Santiago, es un factor que yo destaco, aunque sea de las cajas chinas, donde viene un adaptador, un cuadrado de media con un agujero, y vos tenés que agarrar el alargue largo, pasarlo por adentro y usarlo a modo mango deslizante. Eso ya te está condicionando a utilizar un alargue que por ahí necesitas para armar la manija. Lo veo mal. Por ejemplo, en el juego de tubos genéricos que compré de 10 a 32, eh, el, la llave manija es medio impresentable. Así todo no se dobló, pero viene con el mango deslizante completo y con el alargue por otro lado. Buen día, Fede. Buen día, bienvenido. Sí, se vio perfecto, lo que pasa que no me salían los comentarios, entonces quizás no podíamos intercambiar, no podíamos tener un ida y vuelta, entonces me dediqué como a describir algunas herramientas, plasmar alguna historia. Me enteré que se picanteó un poco entre amigos y haters, bueno, ya lo repetí bastante, pero bueno. Yo también, una de 3/4 rota, me la cambiaron, pero me mandaron una que no era lo mismo y me entregué, y yo entregué arrepentido esto. ¿Sabés qué me pasó? Me pasó eso, ¿eh? Me pasó eso con algunas unidades que, si bien vos sabías que tenían un desgaste, pero podían seguir laburando bien la herramienta. Pero ya que estábamos en comunicación, ya que estábamos en confianza, ya que se daba la posibilidad de que vengan herramientas nuevas, ejerciendo un derecho que había, que nos había entregado Baco con la promesa de la garantía de por vida, las mandé. Sí, no me dio la nafta para mandar los alicates de la primera hora que tengo. O sea, por más desafilados que estén, van a morir ahí. Son recuerdos de cuando uno los veía a lo lejos y decía, esos son de tipo que saben.
Pero me arrepentí en haber mandado más de una unidad que dije, le pasaba el cepillo y la dejaba hermosa y ya está. Pero bueno, me ha pasado. ¿Sí? A mí un conocido me quería vender una manija de 3/4 Baco, pero la bolita que sostiene el tubo lo traba. No se puede sacar no se puede sacar el tubo porque es una bolita, parece un pistoncito. Sí, mirá, te lo voy a mostrar, yo lo tengo. Yo tengo ese mango de fuerza. Ay, yo tengo este mango de fuerza que es tal cual el que vos describís. Y quiero ver si tengo algún tubo de los que pertenece a esa llave. Siempre se va a caer. Bueno, encontré todo. Pará, me falta algo. Listo. Ahora sí. Encontré todo. Este es el mango de fuerza que a vos te quisieron vender. Yo lo tengo desde el año 90 y pico. Lo compré en Bulones Brom, en una ferretería en Bursaco. Este mango de fuerza pertenecía a un juego de tubos que seguramente se vieron obligados por falta de stock, dado que, como dije, Zona Sur se caracterizaba por medidas grandes. Por falta de stock, se vieron obligados a vender unidades sueltas de la caja de tubos, ¿no? Esperando en algún momento, calculo, reponerlos y que siga el juego completo. Bueno, empezaron a vender, a vender, a vender, y ya después quedaba quedaba el mango de fuerza, la llave crique, un par de alargues y 4 o 5 tubos, que ahí sí me alcanzó para comprar. Dado que yo tenía la confianza había logrado ganar la confianza de los muchachos para sacar y pagar por quincena. Esto se usaba así. La particularidad que tenía este juego es que si vos no tenías los tubos que viene con este gatillo, cuando entra, esto no sale más. No sale más. Porque si te cae estás laburando, te cae el tubo en la cara, te tienen que llevar al hospital. Entonces vos apretabas acá y el tubo salía fácilmente. O sea, el secreto está en que el tubo viene con un gatillo que vos lo apretás y desactiva el pistoncito. Yo lo uso con cualquier tubo, con cualquier tubo. Lo que tenés que tener la precaución es que el pistoncito no encaje en los agujeritos que trae la mayoría de los tubos, porque ahí sí vas a renegar para sacarlo. Pero si lo metes en una cara donde el pistoncito no se traba, no se cae, pero lo podés sacar con un leve tirón. Es para usar con los tubos que vienen con el gatillo. Son tubos un poquito más largos, pero bueno. Incluso este podría ser el S, el estriado, pero es el SH, modelo que viene con esa característica. Esto no sale ni con una orden del juez. Apretás ahí y sale al toque. Lo vamos a guardar porque si no quedan dando vueltas las herramientas y nunca termino de redondear el orden. Igual yo lo hubiese comprado. Te iba a costar un poco conseguir tubos. Y si no, le trabajás un poquito el pistoncito y ya está.
como para renegar, compré un Bremen 3/4 bastante menos a lo que ofrece. Sí, obviamente. El Bremen es muy buena herramienta. Obviamente, si estamos hablando en 3/4, por más mala que sea la calidad, tiene que aguantar. Así que imagínate que va bien. A mí se me partió un Stanley y tuve que comprar de 3/4. Ahora, hace poco compré una manija Bremen que viene de como de 600 milímetros. Sí, es el extra largo de Bremen. Yo Stanley rompí una. Eh, Tengo los pedazos por ahí. Tenía pensado hacerme un cortafierro, dado que bueno, eso una vez que se rompe no tenés más solución. Después quedó dando vueltas. Tiene que estar para el mango ahí, pero bueno. Lo partí sin someterlo a demasiado torque, o sea, simplemente le di y se rompió. Charlie Flores, espero que estés bien. Hay gente que le gusta que lo saluden en los vivos, o sea, no saben ni de qué se trata. Podríamos estar hablando de magia negra y nada, simplemente saludame. Bueno, Charlie, espero que andes bien. Qué sé yo, es así. Me parece que otra vez Me parece que otra vez me quedé sin los comentarios de los muchachos. Vamos a ver. De todas maneras, bueno, vamos a abrir alguna caja, vamos a mostrar alguna herramienta. No, apareció. Yo a mi manija Stanley la soldé, pero la corté y la uso como manija corta. Claro, para no hacer tanta fuerza. Estaba viendo la llave Inafor, tiene el número 479 punzonado. Y un 3. Estaba viendo la llave Inafor y tiene el número 479 y punzonado un 3. En la anatomía de la herramienta, o sea, a ver. La que yo tengo obedece al código 4793. Mira, a ver, no sé si lo vas a ver vos. No, imposible. 47, 47, que habría que ver si es el lote o qué, 93. En este caso, sí, ya viene de esa manera. Quizás la tuya sea una perlita que tenía medio código y ahí cambiaba el lote, porque cada número de eso corresponde a una partida, a un lote. Eran herramientas serias, no como es Retrucci y todas esas. Yo, por ejemplo, tengo una rareza, que tengo que buscar en el tablero, la tengo colgada, que dice 13/16, 7 octavos. Dice 7/16, 13 octavos. Le pasaron la piedra y le punzonaron 21, 22. Cualquiera diría, eso no pasa, eso lo han modificado no sé. Las llaves, todas las que yo tengo, de ferreterías, buloneras y demás, vienen al taller. Algunas laburan, otras no, pero esa particularmente la compré para ver eso. Bueno, decía 7 octavos, 13/16. Le pasaron la piedra y la marcaron mediante número de impacto 22-21. ¿Qué hice yo? Digo, vamos a ver si obedece a qué medida obedece. 7 octavos me va a costar un poquito más galguearla. Pero 21,
con la llave Allen de 21, en la si es 13-16, la 21 no me va a entrar. Y era 21. O sea, en algún lote se equivocaron, litografiaron mal o utilizaron mal la matriz y la modificaron a mano. Con los años, todos esos detalles los fueron puliendo, perfeccionando, quedaron herramientas de excelencia, pero a mí me encantan todas esas perlitas. Después la voy a localizar la llave, que la tengo colgada en el tablero y la voy a mostrar. Eras muy amigo del soplete para calentar en la mecánica. Mirá, el soplete, yo no digo que nadie nace sabiendo, ¿eh? Nadie nace sabiendo. Pero tuve siempre una predisposición para cortar a soplete. Esta pieza, por ejemplo, está cortada en pantógrafo por mí. Esto obviamente imita a un aguantador pata de cabra que saqué el dibujo de un jueguito chapista, que es de juguete. Tengo que ver dónde está el original para mostrarles de dónde lo saqué. Bueno, este por ejemplo es otro. Siempre tuve predisposición para trabajar con soplete y cortar, lo que es oxicorte. Ahora, para aflojar cosas, sí, he sido bastante amigo. He sido bastante amigo del soplete. La verdad, el soplete cuando calienta ayuda. ¿Viste el Torino con caja? Que es parecido a la Ranchero de Ford Johnny entera. No, nunca salió de fábrica. Nunca salió de fábrica ni tampoco se modificaron en talleres de Luteral, ni en talleres de Crespi, ni nada. Torinos a modo pick-up. Esos son dueños que tenían el Torino y decidieron hacerse una camionetita, tipo la Ranchero, el Camino, pero no, nunca salió de fábrica una Torino pick-up. No, es un mito completamente. De Luteral lo que sí, por ahí la modificaban, le hacían el techo fastback, la trompa cuadrada, le anexaban caballos, cambiaban lo que era la carburación por la carburación Macanio, pero no la sacaban de lo que era la Torino Coupé. Sí, por ahí hacían algo parecido a la cross country que se denominaba Torino Safari, que era, digamos, la rural de Luteral. Pero no salió ninguna Torino de fábrica, ni tampoco se modificaba en talleres de Luteral, Crespi y demás. Y ni Winograd. Winograd era el que hacía los Torinos Ciervo, los Twiddle Ciervo y los Twiddle Ciervo Winograd, que eran que le ponían los faroles de Mercedes-Benz. ¿Se acuerdan los Mercedes-Benz antiguos? Pero autos de alta gama. Le ponían los faroles traseros de Mercedes-Benz, los faroles delanteros con los guardabarros y le hacían el techo convertible. Ese creo que se llamaba Ciervo. Después estaba el Twiddle, que venía con las mismas características, pero caja automática. No sé por qué, pero le metían caja automática. Y después estaba el Ciervo Twiddle Winograd, que traía todas las cualidades exóticas que mencioné. Pero no salió ni de los talleres Crespi, ni de los talleres Luteral, ni de los
Talleres Winograd, una Torino Pickup. Estaba la Gladiator, nada más. Adrián, te mando un saludo, gracias por estar. Hay autos que han tenido una muerte indigna. Sí, hay de todo. Hay de todo. Agarrás ruta 3 y podés llegar a ver hasta Peugeot 505 hechos camioneta. Hechos, no que ya venía la pickup. Lo cortan, lo sueldan chapa, plum, vidrio, listo. A la ruta. Después había una rural que estaba muy linda. Claro, bueno, la Safari, esa sí era modificada en los talleres de Luteral, que estaban en la calle Salta. Yo tuve amistad con una persona que trabajó hasta el cierre. Tuve amistad con el señor Guillermo Suárez, la verdad que era una eminencia. Estaba a cargo de lo que era control de calidad en la línea de Luteral. Tenía un taller que hoy está al frente Diego Suárez, excelente persona, que hace mecánica de cualquier cosa, ya no se especifica en Torino. Pero Guillermo Suárez contaba pormenores de la empresa y participó en muchas de las creaciones de lo que fue los modelos de Luteral. También ha trabajado en los torinos que han salido para Alemania para bueno, las 84 horas. Eh, pero sí, era la Torino Safari. Volviendo al tema de la rural. Agarraban el Torino 4 puertas, le sacaban el parabrisa, le extendían el techo. Yo en una época creía que le soldaban el de la Rambler rural, digo, le sueldan el techo de la Rambler rural, dado que da la distancia de los pilares, y para mí hacían eso. Pero dicho por eminencias, como la que estoy citando, se hacía todo artesanalmente. Era un techo con medidas y con detalles de artesanía manual. O sea, no es que simplemente le soldaban el techo de la cross country. Lo que pasa es que se repitió tantas veces, en tantos lados, que se hacía artesanalmente, que ya quedó que se hacía artesanalmente. Pero para mí hicieron la primera y después dijeron, che, ¿y si le soldamos el techo de la otra? Como por ejemplo Crespi cuando hizo la Tulia, que le metió la luneta trasera de la Taunus. Y sí, bueno, ¿qué vas a ganar con decir que no? Esos faroles rectangulares verticales y Garreta hizo un carrozado para ambulancia, pero no se la pudieron vender a nadie. Sí, conocía esa historia y hay veces que hay proyectos que prosperan como proyectos que no prosperan. Por ejemplo, Oreste Berta diseñó un camión en el año, en el 80 y pico. Diseñó todo un camión a pedido de una gente que quería un camión con determinadas características para bueno, hacer una fabricación y que el camionero viaje cómodamente a 120 kilómetros por hora, que en ese momento era una velocidad inusitada para un camión. De hecho, en la ruta, cuando uno se iba a tirar a pasar a un 1114, un Ford 7000, había que tener la certeza de que lo iba a pasar porque el tipo no te levantaba la gamba ni por casualidad. Hacer que eso llegue a 90 kilómetros por hora era un milagro. Entonces, el tipo, si querés pasar, pasa. Pero, por ejemplo, estaba Grospal, creo que era, que quería fabricar camioncitos también. No prosperó. Industrias Baco mismo había comprado en fibra un par de cabinas con un par de chasis que creo que se iba a usar el del Fiat 619. Se iba a usar la plataforma del Fiat 619
con unas cabinas en fibra de vidrio. Y se iba a armar el camión Baco. Se hicieron dos. Los dos quedaron como unidades para la fábrica, para trabajar, para llevar cajas de un lugar al otro, para llevar distintos pedidos. Uno creo que podía salir a la calle, de hecho yo lo manejé, llevé cajas al taller de los Corimayo. Y otro directamente no podía salir porque todavía no estaba hecho los papeles como armado fuera de fábrica. Pero se imaginarán que en Bursaco, Industrias Baco, te paraban, le decías yo trabajo en Industrias Baco y te hacían la venia y te dejaban seguir porque se colaboraba mucho con la comisaría de Bursaco. No sé cuántos miles de litros de nafta Industrias Baco le donaba a la comisaría de Bursaco. Esto es todo posta, lo que estoy diciendo. Diego, querido, buen fin de semana, Diego. ¿Qué tal los repuestos de Torino? ¿Se consiguen así como de Ford, que hay bastante en la farmacia? No, no es tan fácil. Hace poco me enteré que falleció Carlos Caroni, que tenía una especie de terreno en La Plata, que compraba torinos con titular fallecido y demás, y lo despiezaba hasta lo último y los vendía por repuestos. Eh, es muy difícil conseguir repuestos de torino fieles, eh, llamémosle originales, y lo que se consigue es muy caro. Y lo que se consigue como copia es muy berreta. Entonces está complicado. Yo he comentado varias veces que para restaurar una coupé he tenido que matar dos. Triste, porque hoy en día estamos viendo que ya no abundan. Pero bueno, eran otros años. Pasaba. Tuve un Pointer GTI. Lo único que lamento de ese auto es la parte eléctrica. Pasaba lo mismo en el Polo. El Polo, la verdad, un desastre. La parte eléctrica. Ni hablar cuando el seguro te exigía que lo lleves a poner low jack, te la desmadraban toda la instalación eléctrica. El menor daño que te pasaba, el menor daño que te pasaba es que te quedaba parpadeando la luz de calentadores. Estamos hablando en motores diésel, te quedaba parpadeando la luz de los calentadores. Un desastre. Grospal, los que se desmontaban las puertas de la camioneta. Exactamente, eso sí. En verano andaban todos sin puertas. Sí, sí, sí. Eran otros años, no importaba mucho el riesgo. Los 11-14 o los 15-17 cargados con serial y acoplado, o los Chevrolet o los Dodge 70 u 80 máximo, y para llegar a esa velocidad tenían que remontar 3 kilómetros. Ni en pedo frenaban para darte el sobrepaso. Tal cual lo que está diciendo el amigo Ricardo Abelluto es lo que nos ha pasado a tantos que veníamos por ahí haciendo un avance en, de a dos o a tres camiones. Y el último que no te daba, que tenías que pelar rebaje y pararte en el acelerador, no te levantaba la gamba para darte el sobrepaso, ni por casualidad. Porque después, para que el camión le vuelva a dar los 80 kilómetros por hora, se tenía que volver transexual. Entonces, arreglate, te tiraste a pasar, arreglate. Pero se usaba mucho el código de luces, entonces uno sabía a qué se exponía. Pero por ahí en una caravana de camiones, si daba, se tiraba el sobrepaso. Mi tío una vez volcó un Chevy, el Chevy de mi abuelo. Bueno, puede pasar, ¿qué va a ser? ¿Por qué nunca tuviste camioneta? Tuve una Caddy un tiempo, no me convenció. Y después no soy muy fanático verdaderamente de las camionetas.
Todos siempre me dijeron, para tu trabajo es muy útil una camioneta. Pero bueno, son cuestiones de gusto. Quizás en algunos años o en algún tiempo empiece a alejarme un poco de lo que es, no digo los autos deportivos, pero los autos clásicos, las motos clásicas, y sí me vuelque a algo que me sea útil para cargar todo e irme a trabajar, qué sé yo. Es así. La pregunta es buena, porque a veces gastás en fletes, por ahí hay que llevar roscadoras. Llega un momento que ya yo en el auto llevo. El tema es cuando hay que traer. Tenés que volver con la roscadora, las valijas, los baldes, los pacaut de pobres, eh, piezas que sobraron. No, te conviene pedir un flete. Y te conviene pedir un flete y va. La faz así. Es muy difícil el tema de carburación. Yo quiero empezar, pero no quiero hacer cagada. El tema de carburación te tiene que gustar. Tenés que empezar conociendo los principios básicos de cómo funciona un carburador. Te tenés que ir muy atrás. No sé vos dónde estás parado en la carburación. Todos los pibes han desarmado un carburador, a veces con éxito, a veces fue para macana. Pero si estás queriendo iniciarte de cero en lo que es carburación, vas a tener que empezar por conocer el funcionamiento de una máquina de echar flea. ¿Te acordás las máquinas de echar flea? Que se ponía el líquido en el tanquecito, se armaba y un pistón empujaba y pulverizaba el flea, veneno para los mosquitos. Yo digo Fleet porque era la marca de mi época, si no después saltan que la marca que... bueno, vas a tener que arrancar desde ahí e ir viendo los distintos tipos de carburador y la evolución y qué se buscaba con cada avance que se hacía en algún diseño, en alguna mejora, por qué prevalecía una marca sobre otra. Y si no, directamente metete a estudiar en lo que es inyección, que creo que hoy en día es lo que está dejando plata. Vas a renegar menos. Pero la carburación tiene ese gustito a salir a probar, parar en la esquina, corregir, seguir, parar. Tiene esa magia que bueno, en la inyección lo haces mediante un escáner, una computadorita y cuando lo salís a probar anda de 10. Camino de cintura, el horror permanente. La otra vez por Lomas llevaba una mezcladora, tiraba con un ciclomotor el chabón, ya gastó todas las... ¿No te crees que...? Sí, sí. Yo la última vez que anduve por Camino de Cintura, que lo habían en teoría mejorado, la huella más, llamémosle, con menos profundidad, la huella de la máquina que hizo la carpeta asfáltica tenía no menos de 30 centímetros. Vos venís manejando, caes en esa huella, ya está, perdiste la dirección, perdiste todo. Un desastre. Van a tener que levantar nuevamente todo lo que hicieron y hacerlo como corresponde. Pero siempre fue medio tierra de nadie, allá por Transradio, los puentes de Mendeville, toda esa zona. Bueno, ni hablar cuando se pasaba la rotonda de Monte Grande o depende la de la rotonda de Lavallol, depende de qué lado uno venga. Cuando se pasaba eso para allá, era, bueno, se bajaba Jesús y decía, hasta acá te acompañé, ahora relate como vos puedas. Pero bueno, zonas donde uno supo andar, ¿no? Sí, sin lugar a duda ese se gastó toda la suerte. Es un nicho muy chico hoy la carburación. Sí, totalmente.
Tano, mi viejo tenía un polo, tiraba una falsa alarma de error de falta de presión de aceite y volvía loco el pobre. Yo le tuve que poner un reloj que lo tengo dando vuelta, no agujereando el tablero, no haciendo nada, pero al lado de la palanca de cambio, un manómetro que me marque si la presión de aceite llegaba a la tapa de cilindro, que es donde le pude poner la T. Yo sabía que ahí había presión, estaba bien, pero la luz me la tiraba siempre. La verdad que una porquería. Lo que es el sistema eléctrico, de lo que fue Pointer, lo que fue Polo y algún otro modelo que me estoy olvidando, desastre. Caídas en los mecánicos, o sea, por lo que me decían los clientes. Caías en los mecánicos y bulbo, anda el instrumentista, hay que cambiar la bomba, bajar el cárter, y cuando lo terminaban de armar, seguía con la luz prendida. Entonces, sí, sí, totalmente, Fede. Si ignorás todas esas cosas, todas esas pequeñas alertas, es un fierro. Pero tenés que saber, porque un tipo que viene andando y se le prende la luz de presión de aceite y se quiere poner a llorar, se baja el tipo. Lisa Cruz Saavedra, puede saludar a la tía, se llama Elma. Es muy fan tuyo, seguro te está viendo. Bueno, un saludo a la tía Elma. ¿Va a sonar la nariz? Ah, estoy medio hecho pelota. Es un estado medio gripal, pero bueno, no llega a ser gripal. Ay, Dios. Siguen apareciendo alicates. Y no apareció JC-JC22 y no aparecieron todos los que picantearon el vivo ayer y yo no pudiendo dar la cara, ¿eh? Son unos verdaderos cagones. Después no los quiero en los comentarios. Lo voy a repetir, vamos a poner acá momento especial del vivo. Los haters que aparecieron ayer picanteando el vivo cuando yo no podía responder los comentarios son unos verdaderos cagones. Lo mismo que JC-JC22 que defiende a Panchejo y que aparentemente tiene mucho que quejarse de mi personalidad. Lo que te puedo decir es, dedícate a mirar canales de él, programas, videos de él, canales como el de él, no pierdas el tiempo acá, dado que bueno, el tiempo es algo que no se recupera, querido JC, entonces deberías invertirlo mejor, porque el pasado ya pasó, el futuro todavía no vino y el presente en este momento ya pasó, así que tratá de aprovechar el tiempo porque después se complica. Bueno, veo que no hay comentarios. Seguramente se trabó, seguramente, no sé. Ya igual vamos a ir cerrando porque los amigos se aburren. Pero hemos tenido una linda charlita de sábado. Al principio, quizás con algunos pibitos que no entienden nada. Incluso era medio temprano, me los imagino resacosos, llegando. Vamos a mirar un poquito al vivo, a ver qué dice este. Mandale un saludo a mi chotito negro. Sí, está bien. ¿Vos qué te pensás? ¿Que yo nací ayer? Ay, Dios, hay cada uno. Pero bueno, lamento que el amigo Gregorio no haya subido.
a participar. Esta es tu casa, Gregorio. Vos sabés que acá podés hacer, deshacer, decir, lo mismo que el amigo Miguel. Pero Miguel seguramente está laburando o está descansando. Pero Gregorio es un tipo que te dice no voy a participar porque me hacen calentar al pedo y no participa. Sé que Gregorio estaba conectado porque estuvimos cambiando algunos comentarios unos minutos antes. Yo estaba comprando unas facturas. Eh, Así que nada, después voy a ver, voy a mirar. El tema es ese. Cuando hay que poner la cara, no aparece nadie. Ya me la han hecho varias veces. Después comentan. Sí, yo me intenté conectar, pero me silenció. Acá no hay nadie silenciado. Lo puede decir Patricio Garay, lo puede decir quien quiera, ¿no? Silencio a nadie. Lo que pasa es que es fácil decir, me silenció, y a mí me silenció, yo quise entrar, quise entrar. Y es todo mentira. Estuvimos teniendo una charlita muy amena, muy cómoda, la verdad me gustó mucho hablar con Tito, con Fede, con Santiago, un montón de amigos, le mando un saludo al amigo Jorge, a los amigos Pablo Lima, bueno, un montón de amigos que están siempre, Martín Cortés, Facundo Faraone, Fernando Azame, Adriano Trac, querido amigo Adriano Trac, bueno, Jorge de Uruguay, ya te mencioné, tenemos amigos en España, Alejandro, querido Alejandro, muchísimas personas, muy fiel a lo que es la dinámica y la mecánica del canal. No siempre están de acuerdo con lo que uno dice, con lo que uno opina, pero hay un aprecio, un afecto. Y bueno, compartimos experiencias, anécdotas, profesamos generalmente el amor a la antigua escuela, el amor a las herramientas. Muy pocas personas comprenden quizás el amor a un fierro, el amor a determinadas cuestiones y como es de costumbre, me cuelgo a hablar y no ordenamos nada. Ni tampoco abrimos las cajas, pero eso nos da motivos para, Marcos querido, el próximo vivo, que te conectes y haya tiempo, empezar a abrir, a ver qué unidades hay, qué unidades no hay, a qué corresponde, a qué pertenece, a qué obedece cada caja. De hecho voy a poner la cartuchera, esta Kit Kat, acá arriba, donde corresponde que esté. Dos Stilson de buena calidad, unidades simétricas, que ya hay tomas de contacto en el canal, en top y total. Estas Stilson total, pasándolas de uso, pasándolas de fuerza, pasándolas de exigencia, han dado muy buenos resultados. La verdad, muy sugeribles para aquellos amigos que quieren comprar una llave Stilson. Las de la marca Jadever, la única contra que tienen es que abren un poquito menos. O sea, si bien van a tener 14 pulgadas, por ejemplo, por citar esas, si bien van a tener 14 pulgadas, las 14 pulgadas va a ser con toda la unidad abierta y tienen el mango un poco más largo y la apertura un poco menor. Entonces nos estaríamos viendo en la obligación de utilizar una herramienta de esa marca un poco más grande para poder agarrar una tuerca que quizás con esta la podemos lograr con una medida inferior. Espero ser claro. Pero no por eso dejan de ser igualmente resistentes, igualmente buenas, ¿no? O sea, salvando las distancias, hay una diferencia de calidad, pero se puede trabajar cómodamente y bien. De hecho, ustedes saben que a mí me gustan todas esas perlitas de llaves cortas con gran apertura, llaves. Porque uno termina teniendo una Stilson de 13 pulgadas si se pone a hacer cuentas. O termina teniendo una Stilson de, en vez de 10 pulgadas, 9 pulgadas. Y así. Y esto en un tiempo no va a ser común. Entonces está bueno. Gente, les mando un saludo, espero que anden bien, seguramente en el transcurso del día me vuelvo a conectar,
ya sea mediante un videíto, mediante alguna charlita en vivo, para, bueno, a aquellos amigos que hoy que no llegaron, no pudieron, no estuvieron, y tienen ganas de charlar un rato, acá vamos a estar. Seguramente si mis hijas, como dije, se sienten bien, van a ir a su clase de taekwondo, y si no, bueno, a las 2 las tengo que pasar a buscar. Les mando un saludo y nos vemos en otro vivo en otro vivo, en otro videíto, en otra charlita de Siciliano en su taller. Les mando un beso, la rosca a todos los haters homosexuales que andan dando vueltas.